también en YouTube. Amigos, muy buenas noches. Estamos en nuestra museocápsula después del programa. El postre, lo rico. Después de haber degustado tan rico programa, su primero, segundo, tercero y cuarto tiempo, pues ahorita estamos aquí, como se los prometimos, en el Códice Guadalupano. Y está aquí Carlos, que nos va a hacer favor de guiarnos. Y yo te voy a ayudar también a ti, Hatsiri, en esto, que no quiero que te me canses. Bueno, una explicación abreviada, porque nos puede llevar mucho tiempo, sobre esta imagen que en general los mexicanos, los latinoamericanos le rendimos devoción, pero no nos preguntamos nada respecto a ella, y es una imagen que tiene muchas cosas que decirnos. Para comenzar, bueno, aquí no es posible, pero si ustedes van a visitar a la Virgen, la verán, pasarán por las bandas, la verán en lo alto, está ligeramente inclinada, se ve de buenas dimensiones, pero si tienen una copia, escala 1:1, les puede sorprender sus dimensiones, ¿sí? Es aproximadamente unos 60 y tantos por 1,4 metros. Entonces habría que preguntarnos por qué es tan grande, sobre todo si consideran que esto, que era un ayate, una especie de capa que se anudaban al cuello, ¿para qué servía? Nunca nos preguntamos eso, ¿sí? ¿Para qué servían los ayates? Tenían diferentes usos. Si amanecía como estos días en la Ciudad de México frío, pues lo usaban para abrigarse. También se lo movían hacia la parte delantera y servía como auxiliar para cargar cualquier tipo de objetos, ¿no? Mazorcas de su milpa y lo que sembraban en sus huertos, lo que había en ese entonces, no había de todo como ahora, frijoles, chayotes, tomates, no sé, ¿no? Y también si la noche les agarraba en el campo, lo usaban entonces como sábana, como cobija. Yo digo que un joven, un adolescente, podría decir, y no sería errónea la figura, que era el sleeping bag de esa época. Sí, tenía que ser de mayores dimensiones que el cuerpo. Y si no necesitaban que fuera tan largo, pues lo amarraban aquí a la cintura. Bueno, otras cuestiones que a veces no nos preguntamos. Esto está hecho con la fibra de un maguey, ¿sí? Es muy delgado, ¿sí? Muy frágil. Cualquier cosa hecha con esa fibra puede durar 30, 40, se han hecho estudios porque se han reproducido, y lo máximo que puede durar son 50 años. Si se deshacen, es fibra vegetal. Esto, si sacan la cuenta, pues ha durado un poquito más. Saquemos la cuenta de 1531 a la actualidad, ¿sí? Otras cuestiones. Está hecho con la técnica prehispánica de hacer telas, con el telar de cintura, que se sigue usando hasta el día de hoy. Sí, en Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala, verán ustedes a las señoras que usan su telar, lo fijan a un punto, viene aquí el telar y se lo pasa a la cintura, de ahí el nombre. Por tanto, el ancho de las telas es el de la longitud de las caderas. Claro. Es decir, eran tiras lo que hacían. Exacto. Si necesitaban algo de mayores dimensiones, lo que hacían era unir esas tiras, tal cual está en el sagrado original. No sé si aquí se puede ver con esta cámara, pero la unión está aquí, ¿sí? Que curiosamente no toca ni el rostro de la Virgen ni sus manos, ¿sí? Otras cuestiones que no consideramos. ¿Cuál es uno de los problemas de la Ciudad de México desde que la fundaron los mexicas en la época virreinal? Este año los que vivimos en la Ciudad de México lo sufrimos mucho, y si existe la ciudad en 3020 o 4050, si sigue existiendo esta ciudad, es un problema que seguirá. No puede deshacerse de ese problema. ¿Cuál es? ¿Dónde la hicieron? El suelo. En lo que era un lago. Las inundaciones jamás podrán deshacerse de las inundaciones. Baja el agua de las montañas y va a donde era el lago, donde se ubica la ciudad. Entonces, el lago es a veces una cuestión también que no consideramos. El lago de Texcoco llegaba a las faldas del Tepeyac. El Tepeyac era una pequeña península, rodeada por tanto de 3 lados de agua. Si ustedes van, cómo está la antigua basílica, cómo está Capuchinas, a lo que vaya, menos la nueva basílica, pues ya está hecho con sistemas modernos. Claro. ¿Por qué? Están todos ladeados porque están construidos sobre el fondo acuoso del agua, ¿no? Fangoso. Entonces,
las primeras ermitas pequeñitas de adobe eran muy, muy chicas. ¿Dónde se colocó? Llegaron a inundarse, estaba junto al lago. Llegó a mojarse y sobrevivió. ¿Sí? Luego, la parte que daba ahí al lago era la parte salada. Recuerden que una parte era salada y otra era dulce. Esto fue atacado por salitre. Sobrevivió también. Luego, 113 años, no tuvo protección. Protección es vidrio, que la protegiera. No estaba como ahora, que muy alto, estaba más bajo. En muchas ocasiones, después de misa, los indígenas se acercaban, traían sus velas, sus veladoras, sus medallas, sus rosarios y la tocaban. Y sobrevivió a eso. En cualquier museo, el letrero más común que van a encontrar es no tocar, no tocar, no tocar. No es porque seamos sangrones los que trabajamos en los museos, sino porque hay una explicación. Nuestro cuerpo, pero especialmente a través de nuestros dedos, desprenden ácidos, grasas, no es algo visible. El que una persona toque esto no pasa gran cosa. Pero si todos van tocando, termina por dañarse, acumulan los ácidos y las grasas. Pues 113 años esto fue tocado y 113 años, las 24 horas del día, estuvo expuesto al humo de cirios, velas y veladoras. Nosotros tenemos ahí una pequeña escultura de madera que por décadas tuvo y tendrían que ver el aspecto. Es cochambroso, está impregnado de esa cosa negra. Pues 113 años esto estuvo expuesto y sobrevivió a todo eso. Luego, después de 113 años se le puso vidrio delgado, pero ya tenía protección. Pero es una imagen, necesita limpieza y mantenimiento como hasta el día de hoy. No cada año ni cada 10 años, puede pasar un siglo, siglo y medio. A mediados del siglo XVIII, un trabajador de basílica estaba dándole limpieza. Había retirado ahí el vidrio que le protegía, pero estaba concentrado limpiando el marco. A excepción de los 10 primeros años que tuvo marco de madera, después siempre ha tenido marco de plata. El marco que verán ahora es más reciente, es de plata dorada y sin dorar, pero data de 1977. En el siglo XVIII era la mitad de ese grosor y era de media caña y usaban ácido muriático para limpiar. Entonces tenía su vasija, el trabajador remojaba el hisopo e iba pues tramo a tramo limpiando el marco. ¿Sí? Se descuidó, golpeó la vasija con el ácido que vertió sobre la imagen. Pensó que se iba a destruir. Agarren hasta el día de hoy una playera vieja, échenle ácido y van a ver qué es lo que ocurre. Nada más verán así como un humito y de repente un hueco, ¿no? No sucedió, pero rastros de ese incidente lo pueden ver en esta mancha que corre de arriba a abajo. Es parte del ácido que le cayó a mediados del siglo XVIII. Y resistió. Y resistió, sí. Y curiosamente, hace poco escuché de un sacerdote que también es curioso, ¿no? Que esa mancha como que se ha ido aclarando, era muy intenso el color y se ha ido con el paso del tiempo bajando, ¿no? Como que está desapareciendo, por decir la mancha. Luego, saltamos en el tiempo. 4 de noviembre de 1921. Como cada día, centenares de personas van a visitar a la Virgen. La mañana del 4 de noviembre del 21 llegó un grupo de obreros encabezados por un pelirrojo, el cual traía un gran ramo de flores. Y ya que terminó la misa, estamos hablando de la antigua basílica, se acercó al altar, que recuerden que hay como unas pequeñas escalinatas de no mucha altura, dejó ahí su ramo de flores, bajó y vino el estallido. Había dinamita, había una bomba dentro de las flores. Un personaje poderoso de este país pensaba que la imagen de la Virgen era dañina para los mexicanos y quería destruirla. El personaje poderoso no nació en la Ciudad de México, sino en el norte, pero cuando llegó acá, a la ciudad, manifestó su deseo de limpiar el sudor de su caballo con la imagen de la Virgen, con el ayate de San Juan Diego. ¿Qué sucedió? El crucifijo que estaba cerca de la imagen se dobló por el impacto, ¿sí? Ese se muestra hasta el día de hoy en la basílica, por los confesionarios está. Había 2 grandes candelabros, portacirios, esos desaparecieron, ¿sí? Es un gran metal grueso, y los vitrales que tenía en ese momento el santuario se vinieron abajo por el impacto.
En las casas a la redonda también las ventanas se desplomaron. Curiosamente, el vidrio delgadito que protegía esto ni siquiera se astilló en ningún momento. A raíz del incidente, un pintor cercano al abad, a don Feliciano Cortés y Mora, le dijo: monseñor, usted alguna vez me permitió hacer una copia, me esmeré en que fuera lo más fiel al original, es exactamente el mismo tamaño, sustituya, quite el sagrado original y ponga mi copia. Y le dijo don Feliciano: tráigame usted la pintura, pero no vamos a hacer en este momento el cambio, vamos a esperar el momento adecuado, ¿sí? ¿Quién era el pelirrojo que llevaba la bomba y quiénes eran sus compañeros? La gente dijo que eran obreros porque todos traían overoles, que era lo que se estilaba que usaran los obreros en esa época. Y después se llegó a saber que el pelirrojo era un empleado de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y sus compañeros soldados. ¿Por qué? ¿Quién quería destruir? ¿Quién era el personaje poderoso? Era el presidente de la República, Álvaro Obregón. Era quien quería limpiar su caballo con la imagen de Juan Diego. Su sucesor, el también sonorense, Plutarco Elías Calles, va a emitir una ley. Se van a prohibir las misas, cerrar las iglesias, los conventos, los seminarios, y va a mandar a rodear con el ejército todo el recinto guadalupano. Y ahí sí se decidió don Feliciano. Dijo: ahora sí corre peligro. Hubo una situación a su favor. Él había informado que se tenían que mover cosas que ahí ya no se utilizaban y que se iban a llevar a otra parte. Eso es otra cuestión que tenemos también que considerar, aunque estén en manos de la iglesia, en las obras que nosotros manejamos en el museo, la iglesia no es la propietaria de esas obras. El propietario es el Estado, ¿sí? Entonces, lo que les comentaba la directora del museo hace rato, que ya se fue al Museo del Louvre, el Dulce Nombre de María, el Met, se tiene que informar al INA. El INA sabe qué día sale, que ya se pagaron los seguros y qué día regresará al país. Entonces, desde ese entonces, ¿sí?, que ya existía el INA, se informó. Dentro de esos muebles había un ropero, ¿sí? Y entonces, del tamaño adecuado, le hizo un doble fondo, ahí colocó el sagrado original, puso la copia, pasó la revisión de los soldados, que ni se las olieron que en ese humilde ropero iba el sagrado original de la Virgen de Guadalupe, que se llevó a una casa de la calle de Meave, en el centro histórico de la ciudad, donde ahora hay un complejo, ¿no?, que se vende en una plaza de electrónica o algo así, ¿no? Ahí estaba la casa de la familia Murguía. Ellos eran editores de mucho tiempo atrás, y ahora los jóvenes eso no lo conocen, pero la gente mayor sí. Ellos editaban el calendario Galván, que se sigue editando ya en menor, más delgadito hasta el día de hoy. Les estoy hablando del preámbulo de la Guerra Cristera. Va a estallar la Guerra Cristera y durante esos 3 años va a permanecer el sagrado original en ese humilde ropero. Hasta que terminó, pues volvió a colocarse en su sitio, y pues ahora es lo que ve la feligresía cuando va a visitarla. Bueno, esta imagen que es tan familiar para nosotros desde niños es una especie de códice a descifrar. Códice en el sentido de los libros de los antiguos mexicanos. Es una especie de acordeones donde hay imágenes y texto. Lo que les voy a decir es una síntesis de un estudio hecho por uno de los canónigos que ya mencionamos, Monseñor Eduardo Chávez, y también alguna observación personal. Si fijamos nuestra atención primero en el vestido, en la túnica de la Virgen, ¿cuáles son los elementos más grandes que ahí pueden apreciarse? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son flores con tallo, 8 grandes flores con tallo. Si ponen el 8 de manera horizontal, ¿qué significa? Infinito, eternidad. Cuando vayan a las iglesias antiguas, fíjense en las pilas bautismales. Muchas son circulares. El círculo es la figura geométrica que los católicos relacionamos con Dios, pero otras no son circulares, sino octogonales, tienen 8 lados. ¿Por qué? En el cristianismo, quien recibe las aguas del bautismo tiene derecho a la vida eterna. Un ejemplo,
con algo civil. En Palacio Nacional, que hay en el patio central de Palacio Nacional, una fuente coronada por un Pegaso. Pero la base, ¿cómo es? Octogonal. Quien la puso ahí a finales del siglo XVII fue con la idea de que esta parte del mundo fuera infinita, eterna. Aunque lo que hay ahora es una réplica hecha en los años 70, ¿sí?, de esa fuente que hubo a finales del 17. Bueno, vayamos primero a, aquí está muy pequeño, espero que lo puedan apreciar, a la flor en sí. Estas líneas que les señalo, en cualquier códice maya, mexica, tolteca, van a ver que usaban este dibujo para representar cerros o montañas. ¿Dónde se dieron las apariciones de la Virgen? En el Cerro del Tepeyac. Un poco a la manera de los griegos, los pueblos mesoamericanos pensaban que a sus deidades les gustaba vivir en las montañas. En el caso de los griegos, un solo, el Monte Olimpo. Aquí no podía ser cualquier parte, cualquier montaña o cualquier cerro, pero no cualquier parte, no abajo ni en medio, sino en la cúspide del cerro. Aparte de cerro, montaña, este mismo dibujo, según el contexto de la tira del códice, según lo que tengan los lados, podría leerse de otra forma. Si no se leía como cerro, montaña, se podía leer entonces como pirámide. ¿Y qué eran las pirámides para estos pueblos? Templos. ¿Pero a qué se parecen las pirámides en relación con la naturaleza? Las pirámides mesoamericanas no son más que representaciones de cerros o montañas, hechas por el hombre, de piedra. ¿Y dónde estaban los adoratorios? Abajo de la pirámide, en medio, hasta arriba, ¿no? Ahí hacían sus sacrificios y ofrendaban los corazones a sus deidades y hacían sus peticiones, ¿sí? Bueno, vayamos. Entonces, si lo piensan, no es fortuito la forma de las pirámides mesoamericanas. Es una manera de engañar, de sugestionar, de atraer a sus deidades que sabían que les gustaba vivir en la parte superior, en la cúspide de las montañas, ¿sí? Bueno, vayamos al tacho. Estas líneas sencillas, curvas, en cualquier códice maya, mexica, tolteca, van a ver que la podían utilizar para varias cosas. Se puede leer de diversas formas. Se puede leer como, ya me perdí, perdón, acá, como un río. Se puede leer como camino o también como agua, simplemente, ¿sí? Volviendo a la flor en sí, les voy a describir una forma humana, no animal, ¿sí? A ver, déjeme abajo porque no lo veo. Aquí hay un ojo, ¿sí? Aquí hay un ojo, aquí hay otro ojo, aquí hay una nariz, aquí hay una boca, aquí hay una cabeza triangular si quieren, pero es una cabeza. Y el tallo entonces me funciona como cuello. Repito, ojo, ojo, nariz, boca, cabeza, cuello. Hay un rostro humano en cada flor. Y hagan un ejercicio de imaginación. Pongan de cabeza, gírenla, la flor con el tallo. Si lo ponen de cabeza, ¿qué puede parecer? Un corazón con arterias. ¿Qué ofrendaban ellos a sus deidades, no? Los corazones. Luego, otros aspectos que no consideramos. Si lo volvemos a girar, por favor. El cabello. La Virgen trae el cabello suelto, no baja. Si lo tuviera amarrado a la altura de las orejas, no veríamos que baja, ¿sí? En el mundo, lo trae suelto. En el mundo prehispánico, si una mujer estaba casada o comprometida, para que los demás varones no la cortejaran, se amarraba el cabello a la altura de las orejas y aquí se hacía como ahora se hacen los jóvenes varones. Aquí no se usan esas pegominas y se hacen como cuernitos, no se separan el pelito, ¿no? Así muchísimo. Así lo hacían las señoras en ese entonces, pero lo importante era amarrarse el cabello a la altura de las orejas. En cambio, si una joven traía el cabello suelto, era señal de que era doncella, virgen, señorita, tal cual está el cabello de la Virgen. En contraposición, ¿qué trae amarrado a lo alto de la cintura? En el mundo antiguo, si una mujer estaba embarazada, para que los demás lo supieran, se enteraran, se amarraba a esta altura un lazo, una cinta. ¿Qué decimos hasta hoy cuando una señora está embarazada? Está encinta. Proviene de esa antiquísima costumbre. Otra cuestión respecto al lazo y la cinta. Las formas que tienen. Esto en geometría se llama forma trapezoidal por el triángulo trapecio.
Esta forma la usaban mayas, mexicas, toltecas, los pueblos mesoamericanos, para representar cambio, transformación, movimiento. Aparte de las 8 grandes flores con tallo, hay varias medianas de muchos pétalos, repartidas por todo el vestido, ¿sí? Solo hay una flor que es única, la más sencilla de todas las flores que allí aparece. Y no es fortuito, gratuito ni azaroso dónde está esa flor tan sencilla. En el vientre, ¿sí? Una sencilla flor de 4 pétalos que conecta con los puntos cardinales. Un símbolo que los mexicas, con ellos representaban lo que denominaban Nahui, Olin, símbolo de Dios, de la divinidad. Con lo que ya les comenté, inclusive ustedes que están ahí detrás de la cámara, creo que vamos a intentar, no todos en el mundo leen así, otros es exactamente al revés y otros tienen cosas más exóticas para leer. Pero bueno, y ustedes me lo van a decir, inclusive los que están acá presenciando esto. Y hay una cuestión que tienen que considerar. Apenas se imprimió la imagen de la Virgen, Juan Diego, un indígena del 16, vio cosas desde su perspectiva cultural. El obispo Zumárraga, un español, también vio cosas desde su propia educación, ¿sí? Un español del 16. Pero no importa la perspectiva cultural cuando nos presentan hasta alguien el día de hoy, que es lo que generalmente vemos primero, el rostro, ¿no? Entonces apenas se imprimió la imagen, vieron que se trataba de una mujer joven. Y todo lo demás, ustedes me lo dicen, que por su cabello nos dice que es virgen, doncella, señorita, pero ¿qué está? De Jesús. de Dios, la deidad de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Ahí también tiene lo que es el símbolo de Huitzilopochtli, ¿no? A través de ese lazo negro, que es la representación de Huitzilopochtli en tiempo prehispánico, y se podría decir que el lazo es el símbolo que ata la divinidad europea con la parte baja de la humanidad, ¿no? Son muchas cosas. Sí, es son lo una que mezcla el muy Papa Juan Pablo interesante. II Sí. llamó la inculturación, ¿sí? Un concepto que antes no se utilizaba. Ahí están, más que entremezclados, es como tomar un idioma, hacer lo propio y transformarlo. Claro. ¿Sí? El sincretismo. El sincretismo es más allá del, más allá. del sincretismo. Perdón, disculpa, Entonces, le decía, ya quedamos que, bueno, representaba a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? el Hijo de Dios. Una transformación. Transformar, cambiar el mundo. Esto representa, simboliza el mundo. Ya vimos que hay flores, que hay aguas, que hay ríos, que hay edificios, hay pirámides, que hay gente. ¿Sí? Y corazones. Y corazones. ¿Sí? Sacrificios. Vayamos al manto, tachonado de estrellas. Si ustedes consultan hasta en internet cómo era el cielo de México en diciembre de 1531, verán que cada una de estas estrellas conecta con las constelaciones que había en el cielo de México en diciembre de 1531. Solo hay un fenómeno celestial que todos vieron acá, pero que aquí no aparece representado. El cometa Halley, en pleno siglo XXI, ustedes con sus celulares, con los gadgets, que se sientan así muy avanzados por la tecnología. Si al rato, por los propios celulares se enteran, les llega la información de que un cometa se acerca a la Tierra, ¿qué creen que va a sentir la mayor parte de la gente en el mundo? Temor. Algo va a pasar, algo va a ocurrir, algo se va a mover, no necesariamente malo. Pero, aunque no esté el cometa Halley, hay otros fenómenos celestiales. El Sol, La luna. la Luna. La Luna y la Virgen están íntimamente ligadas, como es el caso de Guadalupe. Los mexicanos somos tan especiales, yo siempre digo que pensamos que la Virgen de Guadalupe es única. Sí y no. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? La Virgen María. Es una advocación. La Virgen María se va manifestando a lo largo del tiempo y de la historia. Una de esas advocaciones, que es la de Guadalupe, aparece con la luna. Y muchas otras. Que ustedes vean, no en todas, pero en muchas aparece la Virgen con la luna. ¿Por qué? Y les hago una pregunta. ¿La Virgen produce luz propia como el sol, o con quién identificamos los cristianos, los católicos, el sol? ¿Quién es el sol? Con Dios. Es Dios. La Virgen no es Dios. La Virgen, al igual que la luna, lo que puede hacer es reflejar la luz que produce su hijo. Por eso verán muchas veces ligados a la Virgen con la luna. Pero el sol y la luna representan lo que es la parte del eclipse, la unión de Dios y la unión de la Virgen, ¿no?
para crear la estrella más cercana, que Y- va a ser el Hijo de Dios. Hay otra cuestión, Ajá. es que esto es una información Sí, no, terrible, claro, porque no. ya eso en general no lo menciono, o sea, no se lo mencioné, Sí. Verónica. ¿Dónde está? Sí, A la ajá. mitad. La mitad. ¿Y qué significa? México. México, una de las acepciones, Ombligo de- el ombligo de la Mercurio. luna. ¿Sí? Bueno, otra cuestión, hay un ángel abajo, y vean sus alas. No son como los europeos representaban las alas de un ángel, son las alas de un águila. Y otra cuestión interesante, ¿cuáles son los colores de ese Verde, blanco, plumaje? rojo. Verde, blanco y rojo. Ujú. México existía en el 16, cuando esto se imprimió. No. Erróneamente, ¿no? Celebramos en 2010 el bicentenario. Nosotros todavía ni siquiera tenemos 200 años de mexicanos, discúlpeme, aunque yo trabajé en eso. ¿Sí? Por una cuestión. Lo que celebramos fue el inicio de la lucha por la independencia. Somos mexicanos a partir de 1821, con la consumación. Es decir, en el 21 habrá el bicentenario. Bueno, pero si México no existía, ¿por qué está verde, blanco y rojo? Esta combinación de colores los usó la iglesia por siglos y con ellos los artistas para representar las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Relean la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, anterior, Renacimiento inclusive. Ahí Dante menciona esas virtudes en relación con esos colores. Y también Iturbide agarra esos mismos colores. Ay, perdón. Agustín, sí, ahí no sé, pero yo avalo eso. Agustín de Iturbide o el sastre de Iguala, pero supongo que Iturbide, al que le encargó la bandera del ejército trigarante, sabían que la mayor parte de la gente que vivía acá conocía la combinación de colores. Lo que hicieron fue cambiar el significado de los colores. Piensen ustedes en la bandera del país, que es posterior a la nuestra, también del 19. La bandera del país que ha sido asiento de la Iglesia Católica por siglos. Italia. ¿Cuáles son los colores de la bandera italiana? Verde, Blanco blanco. y rojo. Otro país eminentemente católico, Irlanda. ¿Cuáles son los colores de su bandera? En otro orden, pero son, vean, naranjo. Un poquito naranjón. Es naranja. Bueno, Sí, es naranja. ¿qué nos distingue? El escudo, el águila con la serpiente sobre la palma. Es decir, hay un sustrato religioso que fue cambiado a algo civil. Por eso los irlandeses también tienen mucho que ver con los mexicanos. Por eso se voltean para 1846 y se meten al ejército Se sumó al mexicano ejército mexicano. para los 47. Sí. Después en el ejército de San Blas y en el ejército de San Patricio, que los dos forman grandes ejércitos para combatir a los norteamericanos por el sincretismo que tienen las ideas religiosas, tanto de Irlanda como de México. Son muy fuertes y por eso son los mexicanos, ¿no? Otro milagro, ¿no? Perdón. Ah, y también respecto a lo del escudo, según lo que he investigado y me han contado, que en realidad nunca hubo serpiente que devoró el águila, que simplemente fue un nopal y que cuando llegaron los españoles oyeron eso y que pues, le Es una- pusieron el mito de la serpiente. Es una tlachinoli, pero bueno, eso no lo estamos... Oye, No, Carlitos, no lo estamos Carlitos, yo jugando, creo que jugando. sería importante que Sí. les explicaras a quién representa en realidad el ángel. El ángel, sí. bueno, hay una teoría y creo que yo avalo. No sé cuál dice. Para mí, bueno, es una virgen apocalíptica. Está embarazada, está el sol, están las estrellas, la luna. ¿Sí? ¿Quién defiende a la virgen? San Miguel Arcángel. ¿Sí? Es San Miguel Arcángel que siempre va a luchar contra el mal y va a defender a Dios que está en el vientre. Pero también refiere, bueno, Monseñor Chávez ha nombrado que representa a Juan Diego, Juan Diego. Cuauhtémoc, que en realidad la está, Cobijando. la está Sosteniendo. presentando, ¿no? Presentando. Sosteniendo. Y el que agarre la mano, una Ah, manita sí. el manto y otra manita su vestido Ahí de sota. vamos a llegar a eso precisamente. Entonces, bueno, otras cuestiones. También es probable que hayan escuchado lo de los ojos de la Virgen. Sí. Quien descubrió lo de los ojos de la Virgen fue el primer director del museo de la Basílica de Guadalupe, don Alfonso Marcué. Lo fue entre 1941 y 1971. Luego, después de él, le siguió el maestro Jorge Guadarrama, ¿sí? Pero además de director del museo, era el fotógrafo oficial. Entonces tomó muchas fotografías del Sagrado original. Y una vez, sacando una ampliación del rostro de la Virgen, le llamó la atención que había sombras, ¿sí? En ambos ojos. Estamos hablando de una cuestión milimétrica. Lo interesante es que no son las mismas sombras que están en el ojo derecho que en el izquierdo. Y lo que está pegado a los ojos está en blanco, ¿sí? No hay nada, está en blanco.
Estudios médicos, bueno, ¿a qué se supone que corresponden? Hay gente que dice que Juan Diego no puede estar en esas sombras. ¿Por qué? Porque él está acá. Sí, porque Él está desplegando, ¿no? El ayate. ¿Sí? ¿Quiénes serían? El obispo Zumárraga, su sacerdote confesor, aunque sea obispo, él necesita un sacerdote confesor, que además sirvió de intérprete. Juan Diego no hablaba español, Zumárraga no hablaba náhuatl. Este sacerdote confesor hablaba ambos idiomas y sirvió de intérprete, más los ayudantes del obispo Zumárraga, ¿no? Estudios médicos que investigaron sobre cómo vemos, mediados del siglo XX, determinaron que así como están los ojos de la Virgen, es como vemos. No es lo mismo lo que aparece en el ojo derecho que en el izquierdo, sino es el ángulo de ambas visiones, lo que crea la panorámica. Y lo pegado a la nariz, en ambos casos, es un espacio desierto, no hay absolutamente nada. ¿Sí? Otra cuestión, es probable que hayan escuchado, los adultos, los jóvenes no, que no tiene origen divino, que lo pintó un indígena, Marcos Zipac o Marcos de Aquino, según la fuente se los va a llamar. Y esto lo afirmó el superior de los franciscanos. Los franciscanos se van a oponer en un principio a la devoción guadalupana. Después van a recapacitar y van a ser de los principales difusores del culto. Los que defienden la parte guadalupana son los dominicos, porque ellos son defensores de los secretos de la Virgen. Y ellos catalogaron que esto era parte de los secretos de la Virgen. Y se les va a sumar los jesuitas. Sí. Los jesuitas va a ser fundamental. Sí. También. ¿Sí? Bueno, ¿qué les decía? Los ojos, estamos en Marcos Zipac, el que va a hacer Que la fue pintura. el origen de un los pintor. antiguadalupanos Bueno, dicen eso. entonces, y los católicos tampoco le debemos tener miedo a esas afirmaciones, y tendríamos que preguntarnos, ¿sabían pintar los indígenas antes de que llegaran los europeos? Por supuesto. Sí, Muy pero bien. no así. Pero Bonampak, y aquí cerca, si no conocen, conozcan Cacaxtla, maravilloso, Sí, sí, conozco. ahí está, pintura, no rupestre, pintura mural, pintura al fresco, sí sabían hacer, sobre tela, pintura de caballete, no, como les enseñaron los europeos, copiando. Llegaban pinturas originales, pero no muchas, pero sobre todo libros con grabados que reproducían pinturas importantes europeas. Si Marcos Zipac pintó esto, se arriesgaba a él ser castigado y esto destruido. ¿Sí? ¿Por qué? Tendría que parecerse más, si lo que trabajaban era copiando, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Refugio, de la Luz, cualquier advocación europea. Y no, es una Virgen cristiana, sí, pero no hay contacto. Y otra cuestión, el color de la piel. Eso era muy peligroso. ¿Sí? No es blanca, es morena, es mestiza. ¿Sí? Otra cuestión, si Marcos Zipac pintó esto, era un pésimo aprendiz de pintor. ¿Por qué? Porque algo de lo básico que se le enseña a alguien que se le adiestra en el arte de la pintura es que la tela que va a usar se recubre con una base que se prepara, ¿sí? Y se aplica. Así como un edificio se le pone impermeabilizante para que no pase la humedad, porque si no tiene esa base de preparación, ¿qué creen que va a ocurrir cuando agarre su pincel el pintor, lo remoje en el óleo o el temple o lo que sea, y lo ponga en la tela? ¿Qué va a ocurrir? Pues se chupa y se hace burdo. Y... Ujú. y no Lo absorbe, lo chupa, como dices. ¿Sí? O hay gente que dice que se resbalaría, pero más bien yo creo que se mancha Estela, ¿sí? Lo absorbe. No tiene base de preparación el sagrado original. Está aquí la imagen, pero también pasa a la parte de atrás. Estamos hablando de algo, es muy, muy delgado, muy frágil. Bueno, a mí me habían comentado que Marcos Zipac sí había pintado parte de lo que es la parte, pero solamente los rayos solares. Por eso los rayos solares son los que se desprenden. No tienen la misma firmeza que la pintura del centro. Bueno, esa es una teoría. Tiene algunos Tiene agregados. algunos repintes que Sí. se hicieron en algún momento. La corona, por ejemplo. Ajá. ¿Sí? Ajá. Los seres humanos Sí, tenemos que le hasta ponemos Dios también no es perfecto, por nosotros sí le También hay algunos agregamos repintes cosas. en la Sí. mandorla y le pusieron plata a la luna, Pues pero bueno, por eso es todo negra. eso, Sí. o sea, milagrosamente, solito se ha ido cayendo y se sigue cayendo. Ujú, Y- sí. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, a mí siempre se me ha hecho increíble el manto por lo que es la parte del centro, porque si te das cuenta por las partes laterales, como dices, ¿no?
desgraciadamente lo queremos adornar tanto que al contrario de adornarlo lo echamos a perder, y todo lo que se le puso de extras, yo creo que se le ha estado cayendo, simple y sencillamente. Bueno, haciendo una reflexión, Era de obviamente esto es un más igual. Sí, Está lleno de nudos. claro. Y ustedes lo ven ahí. Y donde están los nudos, inclusive resalta, ¿no? En los labios de la Virgen. Es muy especial. Sí, claro. Y pues como usted dijo, volviendo al parte de los ojos, pues según me han contado mi abuela, mi madre, que un científico ha hecho estudios, no me acuerdo muy bien su nombre, hizo estudios a la pintura diciendo que, a ver, movía el ojo, por así decirlo, como si la pintura tuviera vida. Miren, van a encontrar cosas de que si está flotando, que si mueve los ojos, que hay una Sí, temperatura latidos. especial, los latidos. No, pues, siempre queremos así, ¿no? Como agregarle cosas, ¿sí? Como las personas que repitaron, no, es algo muy, muy sencillo y fragilísimo. No se imaginan, si lo tuvieran cerca, cuán frágil se ve. Es impresionante. Bueno, entonces, con todo esto, si Marcos y Pac, o Marcos de Aquino pintó esto, yo lo que siempre digo es, nada más podría calificarlo como el Leonardo da Vinci mexica del siglo XVI. Tendría que tener un cerebro extraordinario, una sensibilidad muy especial, transformar la iconografía cristiana y ser un científico adelantadísimo a su tiempo, por lo de los ojos. Aquí hay una cuestión, lo que mencionabas, algo que se nos escapa, el gesto de las manos. Con la mano izquierda está tomando el vestido, la túnica, con la mano derecha el manto. Podría estar tocando con las dos el manto, los dos la túnica, pero uno toca una cosa y otra otra. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese gesto tan sencillo? Ya vimos que esto sí representa, simboliza la tierra. Esto el cielo. ¿Qué puede ser la Virgen? La Virgen puede ser el puente, el camino, la escalera que contacte, que comunique tierra con cielo. Me parece un mensaje sencillo, profundo, para cualquier creyente. Dentro de esta interpretación hay muchas otras interpretaciones. La orla, este elemento dorado que aparece aquí, ¿cómo funciona? Esto es la línea del horizonte, lo que divide tierra de cielo. Y lo último, aquí hay una curva. ¿Por qué hay una curva acá? Porque su pierna está Está caminando. danzando. La Virgen está danzando. La Virgen está Dos bailando. pasitos para adelante. En el programa lo mencionábamos hace rato, ¿sí? Es la manera de rezar, de orar en el mundo antiguo. No como nosotros, no repetimos fórmulas. Padre nuestro que estás en el cielo, Santa María, Madre de Dios. Ellos no, repetían fórmulas, pero a través de movimientos, de danza. Entonces, ellos, es muy común esta semana, pues todos ahí estuvieron bailando, de todos los matlachines, concheros, de lo que quieran. Y lo que les decía en el programa, ellos tal vez no lo sepan, pero está en su ADN, en su información genética, Claro. en su forma de rezar y de orar, y por eso lo seguirán haciendo. Y una cosa que nunca había dicho y que ahora voy a decir, la inclinación. Es la inclinación de la Tierra. Es el grado de inclinación de la Tierra. Y esta imagen seguirá, yo creo, dándonos y dándonos una enorme cantidad de información. Muchísimas Muchas gracias, mis gracias, amigos. por todo. Gracias a los amigos que están Muchas afuera gracias, esperando un fuerte la cabina. aplauso, Gracias.